Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar del contexto histórico de los autores, parte 2. Y veremos un poco sobre el vanguardismo, la literatura hispana en Estados Unidos, el boom latinoamericano y la literatura femenina. Será un resumen más corto y más dinámico. Bien, entonces, como ya habíamos visto en el otro video, básicamente el mundo de la literatura se divide en dos partes. Por un lado tenemos los autores clásicos que pertenecen al medievo, renacimiento y barroco, y por otro lado tenemos los autores modernos o contemporáneos que pertenecen al siglo XIX y XX. Recordemos que el pico, el gran auge, el gran momento de la literatura hispana fue en el siglo de oro, que en realidad duró 2 siglos, el Renacimiento y el Barroco. Pero hay muchos movimientos muy interesantes también en las épocas más contemporáneas, como son el romanticismo, el naturalismo, el modernismo, el boom latinoamericano, el postmodernismo y el vanguardismo. Entonces hablemos un poco de estos autores modernos. Bien, antes de continuar a los contextos y a la vida de cada uno de los autores, quiero que entendamos un segundito qué son las vanguardias. Las vanguardias son la respuesta natural del mundo artístico, esto es la pintura, la escultura y otros medios, al horror que fue la Primera Guerra Mundial. Hubieron tantísimos muertos y fue tan impresionante que vecinos fueran capaces de matarse como lo hicieron en la Primera Guerra Mundial, que hubo una real necesidad de expresar un sentimiento de hartazgo, de odio, de completo hastío del mundo. Y entonces en muchos países, en Francia, en Alemania, en Austria, Rusia, Suiza, Holanda, Nueva York, se abren estos grupos de artistas que se empiezan a expresar de diferentes maneras. Y se empiezan a expresar de maneras nuevas que no existían antes. Entonces tenemos el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el abstracto, el dadaísmo, el surrealismo y el muralismo, por ejemplo, que nacen y que realmente empiezan a crear nuevas fronteras de qué es el arte. Entonces, básicamente las vanguardias es esa creación de muchísimas nuevas maneras de expresarse artísticamente que sucede en el siglo XX. Empieza más o menos en 1905 y termina más o menos en 1945. Entonces, la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Y lo que más influencia este movimiento es, por supuesto, la Primera Guerra Mundial. Y que se crean y se innovan muchísimos nuevos formatos artísticos que cuestionan las tradiciones estéticas, que investigan nuevas maneras de expresión, que provocan sistemáticamente, que buscan todo el tiempo romper las reglas y que innovan en todos los formatos y en todas las maneras de expresarse, ¿no? Muy bien, hablemos un poco entonces de cómo Federico García Lorca justamente se ve influenciado por las vanguardias en su romance El prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino a Sevilla. Este romance, que fue escrito en España a principios del siglo XX, o sea, la primera mitad del siglo XX, hay que distinguir muy bien la primera mitad de la segunda mitad, es andaluz y representa la vida de un gitano, Antoñito el Camborio, que sufre de discriminación, sufre de racismo cuando los policías lo aprenden, ¿no? Lo atrapan y lo encierran nada más por ser gitano. Entonces recordemos rápidamente qué es el vanguardismo. El vanguardismo es una reacción artística ante los horrores de la Primera Guerra Mundial y es una mezcla de nuevos movimientos como el surrealismo, el dadaísmo, el abstracto, el impresionismo y el cubismo. ¿Sí? Ahora, Federico García Lorca escribe en una sociedad española, sureña, de principios del siglo XX, que es muy tradicional, católica, conservadora, machista, obsesionada con la reputación racista y anticuada. Entonces, bajo este espectro es que debemos de ver al pobre Antoñito el Camborio, ¿no? Antoñito es un príncipe gitano, una persona importante en su comunidad, pero frente a los españoles, frente a la Guardia Civil, no es más que una persona marginada, una persona afuera de la sociedad. ¿Por qué los gitanos están afuera de la sociedad? Bueno, pues es un grupo que en general siempre ha sido discriminado en Europa y que
En parte esto ha sido porque no han hecho un real esfuerzo para integrarse a la sociedad, pero sobre todo porque cuando son un poco diferentes, hablan diferente y tienen diferentes tradiciones que el resto de la gente, pues el resto de la gente no los entiende, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es que decimos que Federico García Lorca, además de ser de la generación del 27, que era un grupo de amigos españoles, autores españoles, que se juntaban a tomar café y a escribir y a discutir, y se llamaron a ellos mismos la generación del 27 para conmemorar la muerte de Góngora en 1627? Pues más que nada podemos decir que es vanguardista porque vemos mucho el uso del surrealismo, o sea, de imágenes de ensueño oníricas en Prendimiento de Antoñito el Camborio, ¿sí? Entonces, con frecuencia en Federico García Lorca van a ver este tema de la discriminación, pero van a ver también temas como el comunismo contra el capitalismo, la discriminación y la decadencia de la sociedad. Ahora, Federico García Lorca debe de ser estudiado desde el punto de vista de su poesía, pero también desde el punto de vista de su teatro, que es fantástico. Entonces, vamos a ver un poco el contexto de la obra La Casa de Bernarda Alba por el dramaturgo, eso es, autor de teatro, Federico García Lorca. Una vez más, recordemos que Federico García Lorca es de España, que es del sur de España, que se llama Andalucía, y que él pertenece al movimiento vanguardista y de la generación del 27 en el siglo de España. La Casa de Bernarda Alba es una obra costumbrista. Significa esto que es una obra que nos muestra las costumbres de una región y una época, ¿sí? ¿Y cuál es esa región y cuál es esa época? Bueno, pues nos muestra básicamente principios del siglo XX en España. ¿Qué vemos? Vemos una sociedad muy tradicional, en donde las mujeres tienen poco poder, tienen pocos derechos, en donde los hombres son las cabezas del hogar, en donde solo la hermana mayor o el hijo mayor generalmente es el que hereda de los padres, en donde los hijos tienen que hacer todo lo que digan sus padres, independientemente de que sean mayores de edad o no, y en donde el tema de la reputación y la honra son importantísimos, ¿sí? Entonces, recordemos que el vanguardismo es post Primera Guerra Mundial y Federico García Lorca le tocó vivir el principio de la guerra civil, que era una guerra entre gente que quería una república y gente que apoyaba al general Franco, ¿sí? Él muere antes de ver realmente a Franco instalado en el poder, pero sí le tocó ver la guerra civil. Y la sociedad del sur de España era muy tradicional, católica, conservadora, machista, obsesionada con la reputación, racista, rural y anticuada. Y creían mucho en los niveles sociales. Entonces, uno nada más se podía casar con una persona de igual alcurnia que uno, ¿no? O de igual nivel social que uno. Y van a ver en la obra que Federico García Lorca hace uso muy frecuente de los simbolismos, al punto que los simbolismos de Federico García Lorca son conocidos como simbolismos lorquianos, y utiliza también mucho el cromatismo. Federico García Lorca fue un rey del cromatismo, ¿no? En uno de sus poemas, en uno de sus romances, de hecho, dice verde que te quiero verde, ¿no? Entonces vemos así perfectamente el uso de la sinestesia, reemplazar emociones con colores. Y pues esta es una obra de teatro en 3 actos, que básicamente relata la vida de las mujeres en esa época y habla mucho de pues la represión de las mujeres, la represión de los deseos sexuales, la represión de la libertad, la opresión de la sociedad, la obsesión con la reputación y el daño que eso puede hacer a la persona, ¿no? Al individuo. Bien, continuamos con Nicolás Guillén y la balada de los 2 abuelos. Nicolás Guillén es cubano y es vanguardista también, pertenece al vanguardismo, aunque tiene una gran influencia del modernismo. Y bueno, él es un autor del siglo XX, escribió La balada de los 2 abuelos en 1934. A Guillén le tocó vivir una época muy complicada
porque le tocó la dictadura de Fulgencio Batista. Después de que en 1902 Cuba se libera de los Estados Unidos, cae después en una dictadura y los cubanos están obviamente luchando por la libertad de su país, ¿no? Y Nicolás Guillén es una gran muestra de la asimilación cultural porque él es una mezcla de un abuelo negro africano con un abuelo blanco español, ¿no? Él es un mulato. Y les recuerdo que los esclavos africanos fueron traídos en los siglos más o menos del 17 al 19 a Cuba para trabajar en los ingenios de azúcar, esto es, en el campo en el que se producía el azúcar y luego se procesaba la caña para convertirla en azúcar. Y pues Cuba obviamente pasó por muchísimos problemas y muchísimas confrontaciones, entre ellas la guerra de 1898 y después la liberación en 1902, ¿no? Y bueno, Nicolás Guillén utiliza un verso libre de arte menor que parece casi como una canción de libertad, ¿no? Se parece mucho a la métrica que se utilizaría para crear una canción. Y Guillén es considerado el representante de la poesía mulata, ¿no? De hecho, él utiliza palabras inventadas que tienen mucho sonido, casi como vocablos africanos que se llaman gintáforas. Y Cuba vivió una época de inestabilidad política y los cubanos se unieron bajo la idea de un orgullo y una nacionalidad compartidos. Entonces, en la balada de los dos abuelos, realmente lo que vemos es la creación de la identidad cubana, ¿sí? Como de la marginación, como de la pobreza, como del sufrimiento, se crea una asimilación cultural y cómo nace de diferentes razas una raza nueva, la raza cubana. También en América tenemos al famosísimo Pablo Neruda, el poeta chileno conocidísimo, y uno de sus poemas más abstractos, más surrealistas, que se llama Walking Around. Entonces, nada más para recordarles, el vanguardismo fue una respuesta artística que estuvo influenciada por los horrores de la Primera Guerra Mundial y que trató de demostrar a través del arte una necesidad de cambio en la sociedad, ¿no? Neruda fue un hombre que viajó muchísimo, que trabajó de hecho en la diplomacia e incluso llegó a ser candidato a la presidencia de Chile. Y esto hizo que le tocara vivir en muchas ciudades grandes. De hecho, le tocó vivir en España cuando explotó la guerra civil. Le tocó ver cómo se peleaban los franquistas y los republicanos. Le tocó ver una vida de verdad muy de ciudad, muy urbana, muy complicada, y se pudo preguntar mucho acerca de la decadencia de la sociedad. ¿De qué sirve el materialismo? ¿De qué sirve el capitalismo? ¿De qué sirve el individualismo? ¿Y qué estamos logrando con nuestra sociedad disque moderna o disque contemporánea, ¿no? Entonces, él sentía que la sociedad moderna y la civilización humana nos estaban deshumanizando y nos estaban robando nuestra alegría de vivir. Y él tenía una tendencia fuerte política hacia el comunismo, ¿no? Hacia la idea de que todos deberíamos de compartir todo. Y bueno, Pablo Neruda, les recuerdo que es ganador del Premio Nobel, y se van a ver en su poema de Walking Around que él verdaderamente es muy influenciado por el surrealismo, porque muchas de sus imágenes son verdaderamente imágenes como de un sueño, o sea, no hacen mucho sentido. Y lo que él hace es que hace un poema que tiene unas imágenes bastante horrendas, ¿no? Por ejemplo, la rueda del lunes que aplasta a la gente y los tritura y los desangra. Y a esto se le llama lo feo o bello, ¿no? O sea, su poema, o por ejemplo, su imagen es quizás un poco grotesca, pero en este horror hay arte, ¿sí? Y a través de su horror es muy artístico, ¿no? Y pues evidentemente utiliza un verso libre porque él está clamando por la libertad en un mundo fascista. Julia de Burgos también fue influenciada fuertemente por las vanguardias, por esta necesidad de romper el status quo. Y ella también fue de la primera mitad del siglo XX, también es americana, pero ella es de Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico tiene una historia muy específica porque cuando se liberó de España en 1898, fue invadida inmediatamente después por Estados Unidos, ¿no? Porque España y Estados Unidos se pelearon en una guerra por
el dominio de las islas, y entonces Puerto Rico nunca realmente es una nación libre porque pasa de manos españolas a manos estadounidenses. Y a partir de 1898 empieza una lucha que fue poco efectiva para liberar a Puerto Rico, y a esa lucha justamente Julia de Burgos participó y dedicó mucho de su tiempo. Ella nació en una familia muy, muy pobre y era la más grande de muchos hermanos, y fue la única que realmente fue a la universidad y sacó adelante una carrera, ¿no? Y escribió mucho, y durante muchos años fue muy conocida, pero su vida fue tornándose cada vez más trágica y eventualmente muere en Nueva York, alcohólica en la calle, y su cuerpo no es reconocido sino hasta después, ¿no? Hoy en día, de todas maneras, Julia de Burgos es verdaderamente un ícono del feminismo, un ícono de la lucha por la emancipación de la mujer y un ícono de la historia de Puerto Rico, ¿no? Y bueno, la sociedad tradicional y las reglas impuestas a la mujer en los años 40 la obligaron a ella a necesitar realmente luchar y necesitar dar su opinión. Entonces muchos de sus poemas, mucho de lo que escribió se trata de esto. ¿Y por qué utiliza un verso alejandrino? Pues el verso alejandrino es muy largo, son 14 sílabas, y casi que cuando se lee como un ensayo. Entonces pareciera casi que es como un ensayo político. Jorge Luis Borges, en su cuento corto El Sur, nos muestra la realidad de la mentalidad de la gente de Buenos Aires, los porteños, y un poco acerca de cómo es el resto del país, ¿no? Cómo es la provincia argentina. Y él pertenece al boom latinoamericano, a toda esa explosión de autores alrededor de los años 50 en Latinoamérica, de grandes personajes creativos que hicieron que la literatura latinoamericana se volviera conocida por todo el mundo. Y básicamente lo que nos enseña en su cuento, y que es muy real, es que existen dos Argentinas, ¿sí? La urbana, desarrollada, moderna de Buenos Aires, la de la gente, digamos, cosmopolita, y por otro lado, la Argentina como olvidada por el tiempo, la Argentina que no ha cambiado, la Argentina que sigue en lo mismo, que es la Argentina del campo, que es campesina y tradicional, y que una de las representaciones de su tradición son los gauchos, ¿no? ¿Qué es un gaucho? Es un cowboy, ¿sí? Entonces un hombre que cuida vacas del sur de Argentina, que tienen una vestimenta muy específica, ¿no? Que se visten de una manera que son reconocibles fácilmente. Y estos gauchos, bueno, pues son muy conocidos por su estilo y por su representatividad de Argentina. No existen más que en Argentina los gauchos. Y bueno, en Argentina hay muchas casas de la época colonial que están abandonadas, que están en el campo, quedaron abandonadas, y o bueno, algunas probablemente también están muy bien cuidadas, debe de haber los dos. Y a estas grandes haciendas, que en México conocemos como haciendas, se les llaman estancias. A Jorge Luis Borges le tocó una época un poquito complicada, porque los 50s y los 60s en Argentina fueron difíciles, sobre todo en los años 60, se instaura el peronismo, y hay realmente una división en la sociedad entre la gente que apoya a Perón y los que no. Y Borges realmente pobre porque nunca supo decidir si sí estaba de acuerdo con Perón o no, entonces nunca supo tomar un lado. Y bueno, pues Borges es considerado el maestro de la fantasía, y en este cuento realmente no sabemos si lo que estamos leyendo es una fantasía de un hombre que está en una cama de un hospital o algo que realmente sucedió, ¿no? Pero él sueña con irse al sur de Argentina, ahí donde viven los gauchos y donde todo está como afuera del tiempo y todo sigue siendo igual, y morirse ahí en una batalla a cuchilladas en vez de en un hospital encerrado. Bien, seguimos hablando de Jorge Luis Borges, ahora en su obra, en su mini cuento, Borges y yo. Recordemos que Borges es autor del boom latinoamericano del siglo XX, de Argentina, y Borges y yo la escribe en los años 60. Los años 60 fue una época de muchos cambios sociales a nivel mundial. Hubieron bastantes, por ejemplo, marchas y protestas de parte de diferentes estudiantes,
y específicamente en Argentina tocó la dictadura de Juan Perón y los descamisados, ¿no? Que fue un movimiento muy fuerte de trabajadores que querían más derechos. Y bueno, Juan Perón hizo muchas cosas muy buenas por los trabajadores, pero también hizo muchas otras que son cuestionables, y Borges nunca supo decidir bien si le gustaba o no lo que estaba haciendo el presidente Perón. Borges, para cuando escribe Borges y yo, ya es un hombre mayor y está ciego. Y bueno, es descendiente de ingleses y españoles, pero él se considera argentino. Y en los años 60, pues le toca vivir toda esta inestabilidad política y toda esta dualidad en la sociedad, en la que hay una sociedad que está verdaderamente dividida entre los que son peronistas y los que no. Y pues yo creo que esto lo internalizó de cierta manera, internalizó todo este conflicto que existía en la sociedad alrededor de él, de los años 60, y le ayudó a escribir su cuento sobre la dualidad, ¿no? Y pues recordemos que Borges es considerado el maestro de la fantasía, y en esta obra pues hace muy bien en guiar al autor a la total confusión al final de su minicuento, en el que no sabemos realmente quién está escribiendo el cuento, y nos deja con una paradoja impresionante de si es posible o no, primero, estar dividido, y si sí uno está dividido, si es posible que un lado absorba al otro. Continuamos ahora con Juan Rulfo y su cuento corto No oyes ladrar los perros. Juan Rulfo también es perteneciente al boom latinoamericano, a todos esos autores de más o menos de los años 50 que cambiaron el mundo de la literatura y sobre todo pusieron a Latinoamérica en el mapa, ¿sí? Con grandes piezas literarias. Y él es mexicano. Y Rulfo quizás es el mayor exponente de la mexicanidad o de la esencia de lo que es México en la literatura. Rulfo nació en Jalisco. Jalisco es el estado donde vienen los mariachis y el tequila, un estado que es verdaderamente muy mexicano. Y se quedó huérfano muy chiquito y vivió el resto de su vida en la ciudad. Y aunque gran parte de su vida fue pues urbana, él siempre escribió acerca del campo. Y pues le tocó vivir un México que fue violento, porque fue un México post-revolucionario y un México que vivió la guerra de los cristeros, ¿no? Que fue un movimiento armado en defensa de la Iglesia Católica. Rulfo escribió muy poco, solo 2 obras, y ambas son de narrativa, de prosa, y ambas son reconocidas por su increíble retrato del México rural. Entonces él es un autor costumbrista, nos enseña las costumbres del México rural, y profundamente regionalista, ¿no? El vocabulario que utilizan, las zonas en las que se encuentran, todo es muy regional. Su obra Pedro Páramo incluye elementos del realismo mágico, entonces Juan Rulfo sí estuvo influenciado por el realismo mágico. Hay que entender lo siguiente. Juan Rulfo fue costumbrista, ¿sí? Fue regionalista, mostró cosas muy específicas de ciertas regiones del mismo, pero su obra es profundamente universal. Los temas de los que escribe, aunque parecen muy como del campo y de la gente específica de Jalisco, en realidad son temas universales. Por ejemplo, en Oyes ladrar los perros, vemos como un padre va cruzando un desierto que es muy jalicense, pero por otro lado, el tema de las relaciones entre padre e hijo son profundamente universales. Entonces es muy regional, pero es también muy universal. Ahora platicaremos un poco acerca de Carlos Fuente, que escribió Chacmol. Carlos Fuentes también es mexicano, también pertenece al boom latinoamericano del siglo XX, o sea, también pertenece a todos esos autores fantásticos que se dieron a conocer alrededor de los 50. Y él es pues un autor muy moderno, murió apenas en 2012, y Carlos Fuentes ha participado mucho en la vida política de su país y ha participado mucho en viajar y tratar de promover México. Entonces es una persona que tiene muchísimas entrevistas. Si lo quieren conocer, encontrarían muchas obras y muchas entrevistas de él en línea. Y es realmente un activista y defensor de las tradiciones y la cultura mexicana. Y le interesan mucho los temas de la herencia cultural y las culturas prehispánicas. Entonces, para él es muy importante demostrar en sus textos, todo el valor
de la tradición, de la cultura, de la riqueza de Latinoamérica, ¿no? Y nada más para que se acuerden, el dios Chac es el dios maya de la lluvia, ¿sí? Es el dios que hace que llueva. Y pues nada más hay que acordarse que las obras de Fuentes tienen un fuerte componente cultural, porque Carlos Fuentes es un defensor de la cultura latinoamericana y critican los excesos de la cultura moderna, promueven las tradiciones y promueven la cultura popular mexicana, ¿no? Y pues literalmente Fuentes es considerado un maestro de la cultura mexicana y del realismo mágico. Y vemos claramente, por ejemplo, en Chacmol, que disfruta mucho de utilizar múltiples narradores, ¿no? Y de poner en relieve todas las tradiciones de Latinoamérica. Entonces, eso es su mayor influencia, tratar de hacer que su país y que su cultura tengan renombre mundial y se vean valorizadas. Muy bien, Julio Cortázar escribió La noche boca arriba. Él es argentino, pertenece también al boom latinoamericano, al siglo XX, y justamente otra vez boom latinoamericano significa por ahí de los años 50 del siglo XX. Rápidamente quiero que hablemos un poco de cuáles son las influencias del boom, cuáles son las cosas que sucedieron en el mundo que influenciaron a los autores del boom latinoamericano. Estuvo la Revolución Rusa de 1917, o sea, el comunismo, la Primera Guerra Mundial y la atrocidad de eso, la Gran Depresión en Estados Unidos, que mostró pues hasta dónde puede llegar la miseria humana, la Segunda Guerra Mundial, que ni hablar de cómo influenció el mundo y cómo deprimió a la sociedad y a los artistas alrededor del mundo en general, la Revolución Cubana, que básicamente fue en ese momento, en 1957, una victoria del comunismo, y después obviamente la Guerra Fría, ¿no? Entonces, estaban pasando muchas cosas desde el punto de vista sociopolítico alrededor del mundo, y esto influenció grandemente a los autores del boom latinoamericano. Nada más para recordarles, los aztecas o mexicas tenían una tradición en la que cuando no llovía suficiente y cuando sentían que los dioses no estaban contentos con ellos, salían a cazar guerreros enemigos para sacrificarlos. A esta cacería que era pues una manera de controlar las poblaciones de guerreros enemigos, obviamente, se le llamaba la Guerra Florida. Y Julio Cortázar evidentemente trata de preservar, justamente enaltecer, promover, usar las tradiciones latinoamericanas, la cultura latinoamericana y las leyendas latinoamericanas para escribir su obra, ¿no? Y las dictaduras que se dieron en América Latina y la división del mundo en dos bandos, comunistas versus capitalistas, crearon una literatura enfocada en la fantasía, la dualidad, la división y la creatividad. Entonces, en un mundo que era tan duro y tan difícil, muchos autores prefieren escapar al pasado, ¿sí? Y eso generalmente son las tradiciones precolombinas. Y bueno, Cortázar es muy conocido por su uso de la fantasía, y un dato curioso es que el mentor de Cortázar fue Borges. Borges fue la persona que realmente lo impulsó y lo hizo famoso. Bien, entonces hablemos ahora de Gabriel García Márquez y su cuento corto La siesta del martes. Gabriel García Márquez es colombiano, pertenece también al boom latinoamericano, esto significa años 50, 60 en Latinoamérica, y básicamente lo que sucedió en Colombia es que entró mucha inversión extranjera, en específico compañías estadounidenses que establecieron plantíos de bananas, de plátano, ¿no? Y entonces había pueblo tras pueblo tras pueblo tras pueblo que nada más se dedicaban a plantar bananas. ¿Esto por qué? Porque el clima de Colombia está muy cerca del Ecuador y es muy tropical, ¿no? Pero después de que el proyecto no funciona, después de que el país cae en crisis, quedan muchos de estos plantíos abandonados. Y entonces hay pueblos completos que verdaderamente parece que estuvieran como pueblos fantasmas abandonados, ¿no? Y recordemos también que, bueno, como Colombia está tan cerca del Ecuador, hace un calor infernal a mediodía, y el calor obliga a la gente del sur de España y de algunas regiones de Latinoamérica a dejar de trabajar a mediodía y hacer la siesta. Entonces se hacía mucho en Andalucía esto, de hacer la siesta. Entonces cuando llegan los españoles a Colombia, como que instauran
un poco la misma idea en Colombia. Y entonces es bastante común que en ciertos países latinoamericanos, sobre todo los que están cerca del Ecuador, se haga la siesta, ¿no? A mediodía. Entonces la gente trabaja en la mañana, luego paran, van y se duermen y luego vuelven a trabajar cuando el sol vuelve a pasar un poco, como a las 4 de la tarde. El título, La siesta del martes, es muy interesante porque los martes en general son de mala suerte en Latinoamérica. Y pues Gabriel García Márquez es también muy conocido como Gabo y es quizás sí conocido porque es el padre finalmente del realismo mágico, ¿sí? Y este cuento pues nos muestra mucho sobre la marginación y también sobre la dignidad humana, ¿no? Es un hombre que, porque estaba mal vestido, porque se veía pobre, cuando lo matan a nadie le importa que lo hayan matado. Y porque parecía que iba a asaltar a una señora, la señora lo mata y nadie ni siquiera se pregunta si estuvo bien o mal, ¿no? Entonces su madre y su hermana van a reclamar el cuerpo, a tratar de visitarlo al cementerio y vemos la reacción del pueblo, que es pues de total indiferencia, ¿no? Y nada más para que sepan, en estos pueblitos rurales, muy metidos en medio de la selva, en Colombia pues era muy rara la electricidad, ¿sí? Entonces el hecho de que el cura tenga un ventilador eléctrico significa probablemente que era como el más rico del pueblo, ¿no? Continuamos otra vez con Gabriel García Márquez, esta vez en su cuento corto El ahogado más hermoso del mundo. Recordemos que Gabriel García Márquez es colombiano, pertenece al boom latinoamericano, es creador del movimiento realismo mágico, pertenece al siglo XX, a mediados del siglo XX, años 50, 60, ¿no? En este caso 1962. Los pueblos pesqueros de Latinoamérica en general son remotos y hay poco acceso al mundo exterior. En pocas palabras, son su propio mundo, ¿sí? Son una mini alegoría, una mini sociedad en sí mismos. ¿Por qué? Porque en realidad la pesca en Latinoamérica generalmente es pesca de subsistencia. Lo que esto significa es que cada pescador tiene su barquito y apenas le alcanza pescando para sobrevivir y cuidar a su familia. No es pesca industrial muy grande. Entonces los pueblos pesqueros generalmente son pueblos marginalizados, pobres, y que están separados de la sociedad, generalmente lejos de las grandes ciudades y que viven un poco como en su propio mundo, ¿no? Quisiera recordar con ustedes cuáles son las características del realismo mágico. ¿Cómo podemos reconocer el realismo mágico en una obra? Primero, porque hay elementos mágicos que nadie te explica. Luego, porque estos elementos mágicos son percibidos como normales por los personajes. Generalmente hay más de un narrador. Generalmente el escenario es un entorno pobre, ¿sí? Marginado, y generalmente es en América, o sea, en el continente americano, en Latinoamérica, y se mete mucho la idea de mitos, leyendas, tradiciones precolombinas y demás. Y pues Gabriel García Márquez es conocido como Gabo, y su cuento se trata de la unidad y la solidaridad. O sea, es un mensaje muy positivo acerca de cómo los seres humanos necesitamos apoyarnos los unos a los otros y cómo ayudar a una persona no nos puede hacer más que mejores personas y disfrutar más la vida. Cómo tu vida puede ser mejor ayudando a los demás. Y bueno, rápidamente les quiero recordar que en El ahogado más hermoso del mundo se alude mucho a mitos y leyendas, primero usando el nombre de Esteban, que fue uno de los primeros mártires cristianos, luego la alusión a Quetzalcóatl, que era un dios que iba a regresar por el mar, Lautaro, que era un héroe indígena que nunca se dejó conquistar por los españoles, y también hay una alusión a la Odisea de Homero, cuando pide que lo amarren al poste por oír los cantos. Continuamos con Osvaldo Dragún, el hombre que se convirtió en perro. Él hace parte del boom latinoamericano, pero más como de la literatura posmoderna, o sea, no es uno de los grandes del boom latinoamericano, y él viene de Argentina. Osvaldo Dragún vivió la época de expansión de la industria y el capitalismo. Vio el crecimiento de las zonas industriales, de las fábricas, de la producción en serie, y vio cómo los trabajadores estaban siendo explotados. Entonces le tocó mucho la época de los descamisados y de todas esas
protestas y esos movimientos sociales que hubieron para tratar de proteger a la gente que no tenía derechos, ¿sí? Los trabajadores realmente eran tratados como basura. Y bueno, obviamente en la historia del hombre que se convirtió en perro vemos claramente los trabajadores que son tratados como basura, ¿no? O más específicamente como perros. Entonces, pues, ¿qué es el teatro de lo absurdo? Esta obra de teatro de un acto pertenece al teatro de lo absurdo, que es un teatro existencialista que muestra lo absurdo del mundo contemporáneo, ¿no? Entonces se pregunta, ¿para qué existimos? Y también, ¿por qué vivimos en una realidad que es tan absurda? Y bueno, sus obras de teatro todas, es un dramaturgo que escribió bastantes obras de teatro, muestran una crítica innovadora de la sociedad, ¿no? Y El hombre que se convirtió en perro es una alegoría de la pérdida de la dignidad de la persona ante el capitalismo y ante la gente que es, pues, básicamente individualista y no se preocupa por los demás. Nancy Morejón es una autora ya muchísimo más reciente que viene de Cuba, ¿no? Entonces su literatura es literatura postmoderna, o sea, ya de la segunda mitad del siglo XX. Y ella escribe un poema que es épico acerca de el proceso que ha tenido que vivir la mujer en Cuba. ¿Sí? Entonces, nada más para recordarles un poco, del siglo XVI al XIX, Cuba estuvo bajo el poder de la corona española, ¿sí? Y básicamente lo que hacían es que traían los españoles esclavos que secuestraban de África para obligarlos a trabajar en los ingenios de azúcar, ¿no? Y de ahí vemos un poco el uso de vuestra merced en el poema, que se refiere a los jefes españoles. Luego en el siglo XIX se liberan todos los países de Latinoamérica de España y se vuelven independientes, ¿no? Uno de los primeros siendo México en 1810. Y de ahí Cuba empieza su lucha por la independencia. Y bueno, uno de los principales fue José Martí, que participó en la lucha. Otro muy importante fue Antonio Maceo, que está mencionado en el poema. Claro que en 1898, cuando Cuba ya se iba a liberar de España, pues está la guerra con Estados Unidos y Estados Unidos ocupa Cuba, ¿no? Y luego pues Cuba se libera de Estados Unidos en 1902, pero entra un dictador, famosísimo dictador llamado Fulgencio Batista. Y entonces, para liberarse de Fulgencio Batista, empieza la Revolución Cubana, que fue en los 50s. Y bueno, el principal, el jefe de la Revolución Cubana fue Fidel Castro, ¿no? Que hizo una guerrilla, significa ataques furtivos desde la selva, contra el régimen del dictador Fulgencio Batista. Y pues Batista fue un dictador muy opresivo y cuando lo derrotan, instauran un régimen comunista. Y pues el poema ahí termina, ¿no? Con la instauración del comunismo y con esa idea, con ese sueño de que todos van a ser iguales, de que todos van a poder compartir todo y que la nación cubana va a poder ser una nación libre y feliz. Hablemos un poco sobre Isabel Allende y su cuento corto Dos Palabras. Isabel Allende es una autora chilena, ¿ok? Ella y Pablo Neruda son chilenos y ella pertenece al movimiento de literatura postmoderna, o sea, ya de finales del siglo XX. De hecho, ella sigue viva y ahorita actualmente vive en Los Ángeles. Isabel Allende nació en una familia de diplomáticos y políticos chilenos. Su tío era el presidente de Chile, se llamaba Salvador Allende, y él fue asesinado. Sí, bueno, fue removido del poder y posteriormente asesinado y se instaló la dictadura de Pinochet. La dictadura de Pinochet fue una dictadura en los 70s en Chile que fue verdaderamente horrenda. Y pues ella tuvo que huir y se fueron a Venezuela y bueno, diferentes países, ¿no? Las obras de Allende en general tienen protagonistas femeninas que como que crean sus propios caminos, no siguen las reglas establecidas, son creativas y atrevidas. Y bueno, específicamente Dos Palabras no está situado en la época de Salvador Allende ni en la época de Pinochet, sino que está situado 100 años antes, durante la Guerra Civil Chilena, por ahí de 1850. Entonces ella lo puso como en el siglo XIX, que es un siglo un poquito como que flota en el aire, ¿no? La modernidad no nos había llegado, las fábricas no nos habían llegado, como que la vida era más sencilla y más rural. Y su libro quizás sí más famoso, nada más como referencia para que ustedes sepan, es La Casa de los Espíritus. Y pues hay que entender que todos sus libros muestran
protagonistas femeninas muy fuertes y que son mujeres indiferentes ante las reglas de la sociedad. Continuamos con Rosa Montero, que escribió el cuento corto Como la vida misma. Rosa Montero es nuestra autora más joven que vamos a leer. Este cuento, de hecho, se escribió en 1982 y pues ella es postmoderna, ¿no? Es después de la segunda mitad del siglo XX. Y pues básicamente ella vivió toda su vida en Madrid y le tocó una vida un poco encerrada porque estuvo muy enferma de chiquita y entonces pues leía y escribía mucho, ¿no? Y se volvió pues periodista y columnista muy famosa. Y en este cuento corto y en general en todas sus obras, ella explora la sociedad en la que vivimos. Y ella habla un poco del problema de la tecnología, el desarrollo y de las grandes ciudades que nos han aislado y vuelto egocéntricos, insensibles y explosivos, ¿no? Entonces, como por querer llegar al trabajo y estar en tu coche, hay ciertas reglas que antes nunca hubieras roto que ahora rompes, ¿no? Como gritarle a la gente en la cara, metértele, cerrártele, chocarle, cosas que nunca se nos ocurriría hacer si estuviéramos a pie, pero que ahora con esta sociedad y esta manera en que vivimos nos permitimos gritarnos, insultarnos y enloquecernos, ¿no? Y pues recuerden que ella es de Madrid, y Madrid es la capital de España, que es una ciudad grande y complicada. Entonces, cuando nos cuenta en este cuento corto que sucede literalmente en 15 minutos, un resumen de cómo vivimos la vida, ¿no? Porque pues es una alegoría, realmente es una alegoría de cómo la gente se comporta hoy en día. No nada más en el coche, sino en todas partes, y vivimos en una sociedad que está enfocada en competir y en ganar a como de lugar. Sabine Ulibarri, escritor de Mi caballo mago, él es americano, él es de Estados Unidos, y él pertenece pues al grupo de autores que escriben en español desde Estados Unidos, que se le puede conocer como literatura hispana en Estados Unidos o se le puede conocer como literatura chicana, ¿no? Y él es de Nuevo México y es un autor moderno, ¿no? Es un autor muy reciente. Lo interesante de Nuevo México es, si pueden ver en el mapa que tengo aquí, es que básicamente Nuevo México solía ser parte de México. Y entonces cuando después de la guerra con México, Estados Unidos se queda con ese territorio, muchas de las familias mexicanas que vivían ahí, pues se quedan ahí. Y ahora pasan de ser mexicanas a ser estadounidenses del día para la mañana. Entonces en Nuevo México tenemos todo un grupo de personas que solían ser mexicanos, que ahora son estadounidenses, y muchos de ellos quizás y viven con una mezcla de 3 culturas. Y eso es exactamente el caso del pueblo en el que vivió Sabine Ulibarri, que fue un pueblo multicultural de Nuevo México, donde convivían al mismo tiempo mexicanos, anglos, o sea, gente WASP, ¿no? Gente venida desde Europa, y nativos, ¿sí? Y pues ahí se quedaron a vivir y se juntaron y como que se hizo una mezcla de tradiciones muy interesantes, en las que tenemos tradiciones por un lado nativoamericanas, ¿no? De los nativos, por otro lado mexicanas y por otro lado pues de los blancos europeos. Entonces pues es un autor muy reconocido por rescatar las tradiciones hispánicas en Estados Unidos y por mostrar el contraste entre la modernidad y los valores tradicionales. Ulibarri escribe un español que muestra la mezcla cultural y su linaje mixto. Entonces es un español que no es un español de España, sino es un español de Nuevo México. Sí, y él da un ejemplo muy claro en su texto de asimilación, ¿sí? De cómo las culturas se mezclan, cómo uno puede asimilar culturas y obviamente de costumbrismo, de cómo vivía la gente en Nuevo México. Y pues Sabine Ulibarri fue verdaderamente una gran inspiración del movimiento literario en español de Estados Unidos, o sea, gracias a él otros autores quisieron también escribir en español. Y en su cuento pues habla un poco de el paso entre la niñez y la adultez y cuál es realmente el valor de ser adulto y qué es lo que realmente te hace un hombre. Finalmente nuestra última obra es Tomás Rivera y No se lo tragó la tierra.
Tomás Rivera también es un autor que es estadounidense, que escribe en español desde Estados Unidos, ¿no? Él también pues pertenece entonces al movimiento de literatura chicana o literatura hispana en Estados Unidos. Y bueno, Tomás Rivera tiene un estilo muy especial, pues porque escribe una serie de cuentos cortos que juntos hacen como una novela que es más o menos autobiográfica, o sea, más o menos cuenta su vida y lo hace como en capítulos que son diferentes pequeños cuentitos, ¿no? Y todos los cuentos juntos se llaman Y no se lo tragó a la tierra, que es también el nombre de uno de los cuentos en específico. Y bueno, para que sepan un poco sobre su vida, Tomás Rivera vivió en la pobreza y la miseria toda su infancia y su familia trabajaba como mano de obra en la cosecha de Estados Unidos y el trabajo en esa época se pagaba por cantidad cosechada. Y pues no había límite de edad, entonces entre más personas de la familia fueran a trabajar y mientras más trabajaban, pues más iban a ganar. Entonces muchas veces pasaban muchas horas en el sol, desde muy chiquitos los niños, ¿no? Y el programa de braceros durante la Segunda Guerra Mundial permitió que se le dieran permisos de trabajo temporales a los mexicanos para cosechar las tierras. Entonces muchos de los mexicanos que llegaron a Estados Unidos llegaron como braceros. Después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se cierra el programa y un poco se quedan atrapados en Estados Unidos por miedo a que pues, si regresaban a México luego no iban a poder volver para trabajar. Y bueno, pues Tomás Rivera es verdaderamente un autor costumbrista, o sea, nos muestra muy bien las costumbres y la manera de vivir de la gente migrante de Estados Unidos. Y pues este estilo de cuentos que se relacionan son muy interesantes, ¿no? Porque son un poco como biográficos, o sea, más o menos nos cuentan su vida. Y pues en general los migrantes que llegaban a Estados Unidos eran personas que venían del campo, que estaban poco educadas, que eran muy sencillas, que eran muy practicantes del catolicismo y que eran en general muy discretas, ¿no? No buscaban problemas, buscaban nada más sacar adelante a sus familias y trabajar mucho, mucho.